Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre Santo. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Paz. Aleluya. 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 Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Señor. Aleluya. Exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso. Gracias. Gracias, glorioso Dios. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro amo. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el que en el principio hizo los cielos y la tierra. Tú eres el que estableciste todas las cosas con la palabra de tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Amén. Paz de Cristo. Aleluya. 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 Damos gracias a Dios por su misericordia. Perdónenme si tengo que pararme a agarrar un trapo o un papel. De hecho, voy a pararme en el nombre de Jesús. Porque no me estaba fluyendo la nariz, pero empezó ahorita. Permítanme tantito. Aleluya. 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 Tengo mi trapito, como los chamaquitos. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Paz de Cristo, hermanas. Aleluya, damos gracias a Dios porque podemos estar de nuevo aquí. Disculpa, no estaba en la agenda esto. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Exaltamos el nombre de mi Dios. Aleluya, ya mi garganta está bien. Ya no está fluyendo la nariz, ya creo yo que mi voz está bien. Y creo que mi cara también está bien. Aleluya. Ha pasado una semana, hermano. Hace una semana fue la última transmisión, el viernes. Una semana exactamente, bendito Dios. Hoy estamos a viernes otra vez. Qué semana tan más rápida se ha pasado. Pero aquí estamos, hermanos. La última vez hablamos acerca de la necesidad, hermanos, de someternos a la autoridad delegada. ¿Y cómo conocer la autoridad? ¿Por la presencia de Dios o por el mandamiento? Así que no podemos nosotros evitar, tenemos que sujetarnos, tenemos que someternos a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Voy a tomar un poco de agua. Aleluya. Voy a tratar de hablar tranquilito, así no me molesta la garganta, gracias a Dios. Ya se me quitó la pesadez que tenía aquí enfrente, pero hoy el Señor amaneció conmigo, o yo amanecí con el Señor. Y antes de otra cosa, quiero compartirles, hermanos, el principio de la autoridad. Qué bueno es el Señor que nos enseña con palitos y bolitas. Alguien quiere tener entendimiento divino, pero piensa que es una gran revelación y que a mí me revela, ¿no, hermano? El entendimiento espiritual, Dios lo hace para con nosotros con bolitas y palitos. Con el A, E, I, U, U. Amén. Y el A, E, I, O, U no es todo. El que es todo es el alfa y la omega. Es la primera letra y la última. Ese es todo. Así que el hecho de que te enseñe el Señor a ti la A no es más importante que la E. El hecho de que tú seas E no eres más importante que la O o que la U. Y me maravilla la sabiduría que hay en el pueblo, hermano. No tanto la sabiduría que hay en los sabios de este tiempo. Mira, hermano, me acuerdo cuando estábamos chiquitos decíamos A, E, I, O, U. El burrito sabe más que tú. Amén. Pero Dios nos enseña, hermano, con palitos y bolitas. ¿Para qué? Para que no nos sintamos más que los demás. Para que aprendamos que primero está la A, después está la E, después está la I,
después está la O y después está la U. Yo puedo decir los V, O, A y A. Son las vocales, pero no se ve orden en las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Todos podemos conocer las vocales. Todos conocemos las vocales, pero conocemos el orden en el que van. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser ese orden? Porque ese es el orden, hermano, en que están colocadas en el alfabeto. Conocer a Cristo es conocer el orden de la palabra. Las letras forman palabras. Y las palabras hacen mandamientos. Amén. Y así me enseñaba el Señor esta mañana. Me mostraba quién es el mayor. Si tú no tienes amor, nunca vas a conocer quién es el mayor. A veces nos sentimos más importantes que los demás porque es que a mí Dios me habla, ¿qué no ves? Y queremos tomar el control de las cosas porque a mí Dios me dijo que hiciera esto. Sí, hermano. Dios habla de muchas maneras, hermano. Y Dios le habla a quien Él quiere. No es exclusivo de nadie. Y a Dios se le puede conocer así porque Él nos habla, pero también porque Dios le habla a otros a través de los mandamientos. Por eso quedó escrito en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo. O sea, el Hijo, la palabra escrita, el Logos. Entonces, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El ejemplo es el que se sienta a la mesa, el que da órdenes, el que dice sírveme. ¿Quién es el que ama? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Con palitos y bolitas. ¿El que manda o el que obedece? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Aleluya. ¿Quién es la autoridad? Jesús. Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad, o sea, autoridad. Pero entre vosotros no será así.
El que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. No el que ejerce autoridad, no el que demanda obediencia, ¿hay alguien en casa? Si tú amas a alguien y alguien te pide que hagas algo por él, tú tienes la oportunidad de servir. Por eso es que la autoridad divina en nosotros, el que la maneja, es Cristo. Cristo produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad de Él, no de la nuestra. Entonces, si a mí, recuerdan que estábamos hablando el viernes pasado acerca del pastor que me aplastó la cabeza y decía, humíllalo. Y yo quise abrir los ojos y el Señor me dijo, no abras los ojos, porque si tú miras con tus ojos, va a ser imposible. Vas a batallar mucho para borrarlo de aquí. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que yo me pude levantar y pude ir a donde estaba él comiendo y servirle. Y pude hablar con él al final y decirle, quiero decirle, hermano, que usted me hizo mucho daño. Pero a pesar de todo, aprendí a amarlo. ¿Hay alguien en casa? O sea, no logró el diablo envenenar mi corazón para hablar mal de él. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque, hermano, es tan sencilla la enseñanza de Jesús y es tan difícil de explicarla. Y es tan difícil de practicarla. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu y haréis descanso para vuestras almas. Si yo veo a la hermana Teresa que tiene una necesidad, yo puedo moverme para atenderla. Y cuando yo la atiendo y ella recibe la solución a su problema, eso es autoridad. A ver. Y ella no esperaba. Pero así el más pequeño siempre termina, hermano, usando la autoridad. Porque el más pequeño es al que ponemos a servir.
Y el más grande se siente con la necesidad intrínseca de soberbia y de orgullo de tener que traer una corbata, de tener que sentarse y decir, aquí yo mando. Eso no es autoridad, esa no es la autoridad que Dios estableció en el reino. Esa es la autoridad que el hombre estableció dentro de su reino. Entonces, yo necesito servir, pero de una manera voluntaria, porque la autoridad se demuestra con el servicio, no se demuestra con dar órdenes. Eso es en las naciones. Entre vosotros no será así, dijo Jesús, porque el que quiera ser mayor entre vosotros, ese tiene que ser el servidor de todos. Para todo, en todos los aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo el leproso a Jesús? Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús no se escandalizaba si una prostituta venía y lo tocaba. Jesús no se escandalizaba si un leproso venía y lo tocaba. ¿Tú crees que un sacerdote iba a dejar de la tribu de Leví, del orden de Aarón? ¿Tú crees que un sacerdote del orden de Aarón iba a dejar que un leproso lo tocara? No. Él era muy santo. Nunca. Pero un sacerdote del orden de Melquisedec, sí, hermano. Jesús es ese sacerdote. Y es el espíritu de ese sacerdote es el que está en nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos servir en ese orden, en el sacerdocio de Melquisedec. No estamos para servir en el orden de Aarón. Porque ese sacerdocio está maldito. Ese sacerdocio depende de las obras de la ley. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que Jesús no viene por ninguna institución. Entonces, ¿cómo amas a tu prójimo? Sirviéndolo. Amén. ¿Por qué se resume la ley en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué se resume toda la ley en esos dos primeros mandamientos? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y si yo amo a Dios, le amo porque Él me amó a mí primero.
Mi amor tiene respuesta. No amo, pues, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Si aborreces a tu hermano, a quien has visto. Una señal de que amas a Dios es que amas a tu hermano, que no lo echas fuera, que no hablas mal de él, que no lo vituperas. Entonces, cuando tú amas al que te hizo mal, ¿quién es el mayor? Aunque él esté en un rango institucional. Recuerde que lo que se ve no es real. Entonces no se deje ir por lo que se ve. Déjese guiar por lo que no se ve. Para que entonces usted pueda entender el amor de Dios. Porque si yo lo invito a comer al rato, usted me va a querer invitar a comer. Pero eso es lo que se ve. Eso no es un amor real. Eso es un amor condicionado a. Amén. Entonces, mi amor no está condicionado a que me traten bien, a que me respeten, a que me honren. ¿Quién de los fariseos respetó a Jesús? Pero hoy los fariseos dicen que se tiene que respetar porque si usted habla mal del fariseo, va a estar maldito usted. Por eso Jesús trabaja dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro corazón. ¿Para qué? Y nos dice, para que tengamos siempre nosotros una conciencia limpia, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque de otra manera, hermanos, no podríamos acercarnos. El pueblo de Israel no entendió que el sacrificio del Cordero les daba la aspiración a una conciencia limpia durante un año. Mire qué perversos los sacerdotes. Nada más para ellos tenía poder, pero para el pueblo no. Al que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas muere irremisiblemente. Ellos violaban la ley de Moisés todos los sábados, cada día de reposo. Y nadie podía decir nada contra ellos. Pero si ellos miraban a otros fallar, sobre él. Ellos ignoraron la misericordia. Como dice nuestra hermana Marta Chapmiller, con misericordia. Sí, pero nada más es para ellos la misericordia. Para los que no les caen bien. Para los que no diezman. Para los que no se congregan. Para los que no aplauden. Para que no lo dicen gloria a Dios. Son muertos. Son como cañas cascadas y todavía lo gritan ahí en su altar. Parecen cañas cascadas. ¿Hay alguien en casa? Pues sí. Porque son como su pastor. ¿Hay alguien en casa?
¿Cómo sé que amo a Dios? En que amo a mi prójimo. Como yo trato a mi prójimo, me trato a mí. Pero como soy la autoridad institucional, digo, no, es que se está mal. Vámonos. Fuera de aquí. No tiene derecho a estar aquí. Ay Dios, digan conmigo. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, el amor de Dios está conmigo. Mira, hermano, por eso es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor. Porque hemos confundido el amor de Dios con que me tienen que tratar bien, me tienen que atender bien, me tienen que reconocer, me tienen que honrar a cambio de mis servicios. Y por eso hay muchos voluntarios en la iglesia. Y eso es lo más peligroso que puede haber en una institución, que haya muchos voluntarios. ¿Por qué? Porque los hombres que están en eminencia en esos lugares se aprovechan de la voluntad humana, pero no es esa la voluntad divina. Y entonces toman la voluntad humana y ellos la trasladan en sus conceptos a que esa es la voluntad de Dios. Y nuestras mentes son condicionadas a servicio de hombres, a servir a los Yabahaya, a los hombres. Y pensamos que esa es la voluntad de Dios. No es así la voluntad de Dios. Yo estoy llamado a vivir en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Pero para eso, hermano, y yo necesito amar a los que me aborrecen, bendecir a los que me maldicen. ¿Dónde? Afuera, sí, y adentro también, digan conmigo. Afuera y adentro. Ay, Señor. ¿Hay alguien en casa? Entonces, hermanos, usted y yo mostramos la medida de ese amor que hemos recibido. Gracias, Señor. Y yo necesito, hermano, mostrar mi amor sirviendo. A veces yo me desespero. Señor, no estoy haciendo nada, Señor. Nomás estoy hablando. No estoy haciendo nada, Señor. ¿Qué quieres que yo haga?
Me habla una hermana que es profeta y me dice, ¿qué más quiere hacer, hermano? Siga hablando, no se calle. Hay mucha gente que lo está escuchando. Hay mucha gente. Hay miles de gente que lo están escuchando. A veces ves tanta necesidad y quisieras partirte en dos. Encontré una muchachita que tiene su bebé encamada y todavía. Y le hablé de entregarle una ropita de bebé. Y me habla y me dice, ahora que sabe que aquí en reposo, me dice, mija, digo, no puedo salir ahorita. Sí puedo salir, pero no tiene caso que salga. Y ya espero que ya esta semana ya pueda hablarle y llevarle esa ropita. Tenemos algunas cosas que dar, que regalar. No que vender, que regalar. Cualquiera piensa en la venta para sacar recursos. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer, hermanos. Así que, hermanos, usted es la medida, usted define qué tanta autoridad va a ir ejerciendo, qué tanto amor va a ir entregando. Al que mucho ama, hermano, mucho se le perdona. Y al que poco ama, bueno, piensa que no hace mal a nadie. Piensa que hace bien porque va al culto, porque ofrenda, porque diezma. Piensa que eso es el todo del hombre. Y no tiene temor de Dios en su corazón. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta de que Dios ha establecido su autoridad en nosotros. Es en Cristo Jesús. Y no es para ordenar, hermano. No es para llamar la atención con los dones. Es para servirnos los unos a los otros en amor. Porque para eso fuimos predestinados, para ser hijos suyos. Para que de esa manera nuestra vida sea una continua alabanza. No que forme grupos y cree canciones y que y únanse a mi grupo y establezcanse más seguidores y tengo miles de visitas y de vistas. No, hermano. No busques para ti grandezas, le dijo el Señor a Baruch, el escriba de Jeremías. Te he dado tu vida en rescate por botín. Sea suficiente para nosotros saber que en aquel día vamos a resucitar.
pero que vayamos a resucitar para vida eterna, no para confusión eterna, porque muchos resucitarán para confusión eterna, unos para vida eterna y otros para confusión eterna, por favor. Y yo necesito saber que voy a resucitar para vida eterna, no para confusión eterna. ¿Hay alguien en casa? Entonces, hermanos, vamos a ejercer autoridad todos, hermanos, todos los que estamos en Cristo. Porque todos los que estamos en Cristo, nuestra cabeza es Cristo. Que Cristo haya puesto colaboradores en su iglesia, hermanos. Los colaboradores, ¿quiénes son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos son colaboradores nada más. Ellos no son cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando ellos hacen una institución, ellos se constituyen como cabeza. Amén. Por eso mientras la iglesia en el libro de los Hechos, mientras la iglesia en el libro de los Hechos no tenía un líder y un Sanedrín con la institución judaica, se decía que Pedro era cabeza, pero también se decía que Jacobo era cabeza. Y Juan eran las cabezas, eran tres cabezas. Se hablaba de ellos. Pero Jacobo le cortaron la cabeza. ¿Y Pedro dónde tenía la oficina? Para convocar a la iglesia a orar por él. No, hermano, Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia hacía oración por él sin cesar. O sea, no había alguien que convocara. El Espíritu los movía, los unía. Esa es la iglesia apostólica. ¿Cómo puedo saber esto? Si es así, bueno, vayas al capítulo 11 de Primera a los Corintios. Capítulo 11, Primera a los Corintios dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, el apóstol Pablo no necesitaba estar presente para que la gente obedeciera. El apóstol Pablo no estaba sobre la gente para que hiciera lo que tenía que hacer. Él mismo, desde donde está fuera ya de Corinto, le dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero es normal que se genere un desorden. Entonces él les dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. No les dice: ¿que no ven que yo soy el apóstol? ¿Que no ven que yo soy el que les estoy dando las instrucciones? ¿Que no ven que yo soy el pastor? No les dice: ¿que no ven que yo mando aquí? ¿Que no ven que Dios a mí me puso como pastor de los gentiles? ¿Como apóstol de los gentiles? ¿Por qué nos atrevemos a decir que nosotros somos la iglesia apostólica? Y hasta cantamos himnos. Somos la única iglesia que se va a salvar.
Os alabo, hermanos, porque retenéis las instrucciones tal como os las entregué, y en todo os acordáis de mí. Váyase al capítulo 11 de Primera de los Corintios, por amor de Dios, hermano. Aleluya. Primero les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren, hermano, ¿qué hacía Cristo? No hacía nada más que lo que el Padre le decía que hiciera. O sea, no tenía ocurrencias divinas como dicen hoy los sabios, los ungidos. Amén. Así empieza el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Cristo no tenía ocurrencias, no tenía ideas propias. ¿Y qué tenía el apóstol Pablo? No tenía ideas propias. Y entonces les dice, os alabo, hermanos. Y dice, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. Y para que no viniera los sacerdotes levíticos del orden arónico a decir, aquí yo mando, aquí yo soy el pastor, aquí yo tengo que vigilar que todo salga bien. Y al que no, lo echamos fuera. Y al que no, lo condenamos. Porque para eso Dios me puso a mí. ¿Sí? No sabe de qué espíritu es. Y les dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es tu cabeza en la iglesia? ¿Dejaste de ser varón para que ahora tu pastor sea tu cabeza? No, hermano. La Biblia dice que si alguno es vencido por aquel que lo venció, viene a ser esclavo del que lo venció. Si te dejaste engañar creyendo que el pastor es la cabeza en la iglesia, es que tú te dejas engañar. El hecho de que tú creas que el pastor es el que es la cabeza en la iglesia, eso no quiere decir que sea verdad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y que el varón es la cabeza de la mujer. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Amén. ¿Qué es ser cabeza? Es ser autoridad. Amén. Que la autoridad del varón es Cristo. Y entonces, ¿por qué se dice que el pastor es la autoridad en la iglesia? No. Porque la iglesia fue transformada en una institución.
Por eso es que no hay unidad en el cuerpo de Cristo, porque los pastores usurpan a Cristo. Y aquí viene lo importante, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué es tener la cabeza cubierta? Tú te cubres la cabeza con un sombrero, ¿verdad? Y dices, o con una gorra, y dices, es pecado. No, hermano, no es pecado. Orar con la cabeza cubierta es negar a Cristo en tu vida. Es actuar en la carne. Es actuar en la ira, en el enojo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. La cabeza de la mujer es el varón. ¿Qué es la cabeza descubierta? La cabeza descubierta, ¿no? ¿Qué es lo que cubre la cabeza del varón? Es Cristo. ¿Y qué es lo que cubre la cabeza de la mujer? Es el varón. Tú no puedes hablar mal de tu esposo. Tú descubres a tu esposo. No tienes cabeza. Pero el hecho de que el pastor en la institución tome el lugar de cabeza no quiere decir que es la cabeza en el reino. Por eso es que Dios es propicio a las injusticias. Por eso es que Dios propició que aquel pastor me tomara la cabeza y me la tallara contra el piso. ¿Para qué? Para enseñarme a mí cómo debo de amar al pastor. No para salir corriendo y decir, no, que lo aguante su abuela. No tengo por qué aguantarlo. Si no podemos aguantar eso, ¿cómo vamos a aguantar subirnos a la cruz del Calvario? Cada ocasión con la que nos ofenden a nosotros no es más que una oportunidad gloriosa de mostrar el amor de Dios para enseñar a los principados y a las potestades la sabiduría espiritual. ¿Hay alguien en casa? Cada ofensa que me hace mi esposo, si mi esposo no es convertido,
no es más que una oportunidad para que el Espíritu Santo le quite de su corazón ciertos hábitos. Mira, hermano, 5 años de casado, 5 años. Yo traté muy mal a mi esposa. Pero aún así la amaba porque ese era mi concepto de amor. Ella nunca me llamó la atención. Ella nunca me gritó, nunca me censuró. Ella en silencio siempre. Hasta que se cansó y decidió irse. Y cuando ella decidió irse, porque ya no aguantaba, el Espíritu Santo vino sobre mí y entró sobre mí y me cambió. Nosotros queremos arreglar todo a gritos y a sombrerazos. Y se nos olvida que el dueño del reino es Jesús. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso es que Dios permitió que el cuerpo de Cristo fuera mudado a una institución humana. Y ahora decimos que la iglesia es una institución divina. Dios no es institución. Dios es Dios de orden. No se trata de los hombres, se trata de Dios en los hombres. No se trata de hombres en Dios, se trata de Dios en los hombres. El hecho de que el Espíritu de Cristo y mi espíritu se hagan uno no quiere decir que yo mando sobre Cristo. El mayor servirá al menor. Soy uno con el Espíritu de Cristo, pero el que ordena es el mayor. Por eso es que si a mí me ofenden, el mayor me dice, perdona, ama, sirve, no corras. ¿Hay alguien en casa? Ay, hermano. Dios nunca pierde el control. ¿Por qué desesperarse? Dios nunca pierde el control. ¿Por qué atemorizarte? Paz de Cristo. Dios está contigo. Cristo está en tu corazón. Él es la autoridad.
Dame palabras, Señor, para explicarlas de una manera sencilla, Padre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermano. Recuerde esto, hermano. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios lo ha establecido para ejercer la autoridad divina como representantes de Él, no como autoridad, como representantes de Él. Los amo. Mañana continuamos con el favor de Dios. Sí, hermano. Sí, dije bien mañana. Mañana sábado. Amén. Después de estar prácticamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, jueves, aunque mi voz esté así despacito, así vamos a seguir. Ya los extrañaba, pero a veces es mejor esperar para seguir adelante. Parar el tiempo que haya que parar. Y aquí vamos, hermano. Los amo, hermano. Los bendigo en el nombre de Jesús. A Mestel ya se le bajaron las defensas, ya se le bajaron las plaquetas, ahora ocupamos sangre otra vez. Bendito Dios. Así que si alguien está cerca, aquí en Ensenada, en Tijuana, en Tecate, y puede venir a donar sangre, que lo más seguro es que va a ser la última dosis de sangre que se le ponga a usted. Confiamos en que no habrá más puestas de sangre ni de plaquetas. Así que un último esfuerzo, un último tirón, la última milla. Dios les pague por todos aquellos que puedan. Comuníquense con nosotros. En el nombre de Jesús les amamos, hermano. Amén.